Cantares 6. Sermón número 21 en la serie de El Cantar de los Cantares. Y leamos con atención la palabra de Dios que dice: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente, como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Esta es la palabra de Dios y solo Él puede auxiliarnos para entenderla. Confiamos que así sea. Una vez más, y porque hay visitas, quisiera aclarar cómo nosotros abordamos un libro como este, como una alegoría. Es decir, está lleno de comparaciones simbólicas. Y ya aparte de lo que hemos leído, se fue expuesto, pero quisiera recordarles el significado de ese nombre que se le da a esta mujer simbólica, Sulamita. Significa perfecta o pacífica. Y en este mismo texto, así es como ella es llamada, la perfecta mía. Una de las razones más claras para interpretar el Cantar de los Cantares alegóricamente es qué clase de pareja es esta. Son esposo y esposa, pero todo lo que se dice del esposo siempre es positivo y él nunca se equivoca ni hay nada malo en él, pero ella sí comete errores. ¿Hay alguna pareja así? ¿Hay algún matrimonio así? Solo el de Cristo con su iglesia, Él es perfecto y ella no. Pero en todas las demás relaciones humanas, sean esposos, amigos, familiares, siempre hay imperfección de ambas partes. Nosotros hemos leído una vez más comparaciones que él hace de ella, que son muy peculiares y que no las podríamos entender aquí en el siglo XXI porque no sabemos nada ni de ovejas, ni de granados, ni de hortalizas, de nada de eso. Por eso habíamos estudiado lo que eso significaba en el pasado. Ya por esa parte pasamos, cómo él la describe a ella, de maneras que nosotros no entenderíamos si no hiciéramos ese estudio. ¿Qué sabemos nosotros de ovejas, de granados y de nogales y de frutos así? Nogales es el árbol que da las nueces. Pero lo habíamos visto en el pasado. Y hay una característica que sí quiero recalcar con respecto a este esposo hablando de ella, porque recuerden todo lo que ha pasado. Ella ha cometido serios errores. Ella ha sido descuidada en su relación con él. Ella se ha enfriado. Ella ha cometido varias cosas. Y sin embargo, él la sigue describiendo de la misma manera. Todo esto que dijo de ella ya lo habíamos leído en capítulos anteriores. Todas esas cosas que él veía bellas en ella, de sus dientes como manadas de ovejas,
¿Y esto por qué es? Porque el Señor no cambia. Él no cambia. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, no habéis sido consumidos. Porque nosotros, pueblo de Dios, sí somos cambiantes, pero Él no cambia y nos sigue viendo Dios por medio de su Hijo Jesucristo con las preciosas características de santidad. ¿Dónde estaba la hermosura de la Sulamita? En la santidad que recibía de Cristo. Pensemos, para entender bien esto, la belleza de lo que es Cristo como esposo, la diferencia entre las relaciones de esposo y esposa en esta vida. Un esposo puede que le diga a la esposa cariño, o mi amor, o negrita, o como quiera que le diga. Pero el día que tuvieron una discusión ya no le dice mi amor, ni negrita, ni cariño. Ahora le dice el nombre. Pero el Señor no es así. Porque lo que ha pasado, que lo vimos y ella, quiero que lo tengamos en nuestra mente. ¿Recuerdan? Él tocó y ella no quiso abrirle. Dijo que estaba ya acostada, que los pies se los había lavado, que ya yo me acosté. Y no le abrió. Después fue que reaccionó, pero él había intentado hasta metiendo la mano por la rejilla para abrir y ella estaba indiferente. Y a pesar de que pasa eso y a pesar de la infidelidad en este sentido, de la desconsideración de ella, para él sigue siendo la paloma mía, la perfecta mía. Eso nos dice mucho. Es muy diferente como somos nosotros. Hasta con los hijos pasa, bueno, en cualquier relación, pero no en la relación que tenemos con Jesús. Él no cambia. Y Él nos ama y nos amará. Si nos amó, nos amará para siempre, ni nunca nos dejará de amar. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cambian sus afectos dependiendo de las circunstancias? No deben cambiar. Como padres con hijos, los papás se enojan, claro que se enojan, los hijos a veces se portan mal y desobedecen y son rebeldes. Y a veces tienen que aplicar castigo, pero nunca los dejan de amar. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro nosotros como hijos de Dios. Si la disciplina de Dios viene porque su azote era necesario, Dios va a actuar así. Y vamos a ver que Él esconde hasta su rostro a veces, pero nunca nos deja de amar. Porque Él no cambia. Somos nosotros los que somos cambiantes. Les decía que es importante tener claro que esto es una alegoría porque no podemos hacer una interpretación literal de un lenguaje que usa tantos símbolos. Por ejemplo, habíamos visto en el pasado que él era presentado como un pastor, anda apacentando, dice, los que apacientan son los pastores, andaba cuidando ovejas. Y ella también en su momento como una pastora, también como una agricultora, pero vean que ahora viene, y habíamos pasado por el lenguaje real. Ahora habla aquí de reinas y de concubinas. Entonces vemos que son símbolos. De ninguna manera estamos diciendo que ese rey de verdad, si vamos a hablar de Cristo, tiene un montón de mujeres. Estamos haciendo una comparación para que entendamos cómo funcionaban, por ejemplo, en la antigüedad, en el Medio Oriente, las cortes reales. Ellos tenían que se llama un harem. Es decir, un rey tenía muchísimas mujeres. Y lo podemos leer en el libro de Esther también. Ustedes leen que aquel rey tenía la casa de las mujeres. Así era como eran ellos. Pero lo que él quiere enfatizar aquí ahora es diferente. De entre todas esas, igual como había Vasti y después Esther, hay una. Y eso es lo que se quiere enfatizar aquí. Por eso les digo, se interpreta alegóricamente, porque nunca la poligamia es favorecida en las Sagradas Escrituras. El primer hombre que tuvo más de una esposa fue un descendiente de Caín, lo podemos leer en Génesis 4:19. Lamec tuvo 2 mujeres y descaradamente habló sobre eso, de tener 2 mujeres y ser un hombre violento. Ahora sí debemos reconocer que la poligamia, un hombre teniendo más de una mujer, era tolerada en el Antiguo Testamento. Tanto que en Deuteronomio 21 se le dice en la ley de Dios, y si un hombre tuviera 2 mujeres, él no puede
favorecer a una más que a otra, debe ser justo con ellas. Eso se decía. Leemos nosotros en el libro de Samuel que el papá de Samuel, que se llamaba Elcana, tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina y la otra Ana. Era algo tolerado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el modelo de Dios, según Génesis 1:27 es el que al principio los creó, varón y hembra los creó. Y a esas palabras se refiere nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19:4, cuando Él habla contra el divorcio. Y entonces dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? No hizo un varón, 2 hembras, no hizo a 2 varones, hizo un varón y una hembra, y ese es el modelo de Dios, que como sigo afirmando, hubo un espacio de tiempo en el que Dios toleró, permitió esa poligamia. Pero bueno, habíamos visto la vez anterior cómo ahora vuelve a decirle él, amiga mía, a ella, y la compara con aquellas ciudades, Tirsa y Jerusalén. Habíamos visto lo que eso significaba y habíamos dedicado la vez anterior a la iglesia funcionando como un ejército en orden. Y espero que Dios haya tratado con nosotros para llevarnos al arrepentimiento, porque un ejército en orden es un ejército con banderas levantadas donde todos juntos vamos a la guerra y nadie se queda sin ir a la guerra. Vamos todos. Pues eso es lo que significa. Así tiene que funcionar la iglesia del Señor. Y para eso Dios nos habla, porque vemos, así debe ser, pero no es. Pero hay arrepentimiento y hay perdón, y Él nos sigue viendo en su gran amor como la paloma suya, como la perfecta suya. Bendito Dios, que es tan perfecto en su amor. Y habíamos visto también esas preguntas, ¿quién es esta? Como dice en el canto, que el mundo se siga preguntando, ¿y estos quiénes son? ¿Qué será lo que ellos tienen diferente? Tristemente, no de muchos cristianos pueden decir el mundo que tienen algo diferente, más bien dicen, este no es que es evangélico, yo lo veo igual, que hace lo mismo, habla igual, hace las mismas cosas, va a los mismos lugares. Pero la iglesia del Señor, cuando vuelva a su cauce, porque se ha salido de él, el mundo dirá, ellos son diferentes. ¿Quiénes son esos? ¿Qué es lo que tienen que los hace tan diferentes? Una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que le dio a luz. La escogida, esa palabra ahí, escogida, es una palabra hebrea que también significa la limpia, la pura. Pero en este contexto se ha traducido escogida correctamente, porque está comparándola con otras y dice, pero hay una diferente de esas. Hay una preferida y nos lleva a la doctrina bíblica de la elección soberana de Dios. Hay gente que le molesta mucho hablar de esto. Pero decía aquel predicador Charles Spurgeon, qué raro, los hombres escogen su esposa y piensan que Cristo no puede escoger la de él. La doctrina de la elección está enseñada en las Sagradas Escrituras y llegaremos pronto cuando el pastor Randall llegue ahí a segunda carta de Juan, capítulo 1, cuando dice, el anciano a la señora elegida. Solo por decirles una de las veces que se usa esa frase, pero elegida, Dios elige y Él tiene todo el derecho de hacerlo. Pero veremos cómo es que Él elige también en su soberanía y amor. Dios eligió un pueblo. El Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dios escogió un pueblo que es su herencia, que dice, son míos. Y dice el Salmo 132:13, porque Jehová ha elegido a Sión, la puso por habitación para sí. Y recordábamos que Sión, aquella fortaleza conquistada por David, que había sido de los jebuseos, que los jebuseos decían, aquí David no entra, y viene el rey conquistador y conquista la ciudad de Sión y le ponen la ciudad de David. Esa es la iglesia, los conquistados por el rey Jesucristo. Pero dice aquí que Él la eligió
y la quiso para su habitación. Él habita en ella, Dios tiene el derecho de hacerlo. Y había escogido en la antigüedad a Jerusalén como la ciudad donde estaría su casa, su templo. Dios elige. Pero sí es importante ver lo que dice la Sagrada Escritura de cómo elige Dios, porque cuando hablamos de elección, algunos cristianos caen en el orgullo por ignorancia y piensan que Dios los eligió porque ellos son mejores que otros. El libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, es Dios que escoge, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 60 son las reinas y 80 las concubinas, pero una es la amada. Esto es lo que estamos leyendo. Pero ahora le dice por qué. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí está la razón. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nosotros leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos 26 al 28, estas palabras. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación significa llamado, el llamamiento. Que no sois muchos sabios según la carne. No hay muchos aquí con doctorado, ni PhD, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. No hay aquí gente con grandes posiciones en el gobierno. No muchos, dice. Ni muchos nobles. Gente de mucho dinero, de una familia con grandes herencias. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ven esa frase? Jactarse es sentirse que usted tiene algo, una característica por la cual Dios entonces lo vio con buenos ojos y lo llamó. Pero aquí dice que no muchos, es por características así. Y ve que cuando dice muchos, Dios en su amor y soberanía dice, también de esos escogió Dios. Sí, Dios escoge a veces ricos y gente con grandes títulos académicos, sí, pero no es lo mucho que hace, escoge lo que no es. Y eso debería llegarnos, porque esa es la descripción mía, lo que no soy, lo que no valía, y me dio valor. ¿No siente usted una gran bendición? No tenía valor, pero Él me dio valor, me escogió. Y eso es lo que vemos en la Sagrada Escritura, que Dios escogió a su pueblo. Es molesto para el corazón orgulloso del hombre, que quiere decir, no, yo decidí. Pero es Dios quien escogió. Y vimos que las características de esa elección no están en el elegido, sino en Dios mismo. También Dios escogió quienes iban a ser sus ministros. Deuteronomio 21:5 dice, entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan. Y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Miren, es Dios el que dijo que la tribu de Leví, de 12 tribus, Él dice, esta es la que yo escojo para que trabaje en el sacerdocio. Y los de las otras tribus no pueden hacer nada más que decir, así dijo Dios, deben ser levitas.
También a esos levitas les dijo Dios, no tendrán herencia en este mundo, porque la herencia de ellos es Jehová. Dios escoge quiénes son sus ministros. Fue Dios quien nos dio lo que tenemos. Salmo 47:4 dice, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Y ahí vuelve otra vez, la razón de la elección es su amor. No algo en Jacob, porque la Biblia dice, como él era gemelo de Esaú, y ninguno de los dos era bueno ni merecía que Dios lo eligiera. Pero Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así que no debemos espantarnos, como decía Spurgeon, de que Dios aborreciera a Esaú porque él no merecía ser amado. Lo que nos debe asombrar es que él quisiera amar a Jacob. Y si usted se siente dentro del pueblo elegido de Dios, debe tener gran asombro de que Dios lo haya considerado en misericordia para traerlo a su Hijo Jesucristo. La razón de la elección, una vez más, dice Deuteronomio 4:37, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder. El apóstol Pablo luego en la carta a los Efesios capítulo 1, hablando sobre este tema de la predestinación que está aquí en la Biblia enseñada, no la estamos inventando, está aquí en la Biblia, nos dice en Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, no habíamos nacido, ni existía el mundo y ya Dios nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La cuestión es que entonces nos dice la elección y nos dice para qué Dios escogió. Si usted no está creciendo en santidad, entonces no se está cumpliendo en usted el propósito de la elección, porque aquí dice que los eligió para que fueran santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y por qué? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Dónde en lo que hemos leído dice que Dios escogió o predestinó o llamó porque vio algo bueno en nosotros? Todo lo contrario, si nos hubiera visto y lo que somos y lo que hacemos y lo que pensamos, no nos hubiera elegido jamás. Pero por cuanto os amó. Y este pensamiento orgulloso de creernos merecedores de lo que tenemos o de lo que Dios nos haya dado, se nota en todas las áreas de la vida. Así es como empiezan también los problemas entre los que empiezan una relación con fines de matrimonio. ¿Cómo se acerca usted, hombre, a la mujer a la que usted pretende? ¿Y cómo le responde usted, mujer, cuando alguien la pretende? Si él se acerca pretencioso, piense, mire, y agradezca que, mire, la estoy tomando en cuenta. El buen partido que soy. Si usted va así, ya va hacia el fracaso. Porque tenemos que ir como entendiendo, mire, agradecido con Dios de que usted me dé la oportunidad de cortejarla, y cuánto quisiera ganar su corazón para que llegue a ser mi esposa. Y ella tampoco debe ser orgullosa, y aunque entendemos que ella es la que dice sí o no, eso es así, ella también tiene que sentirse halagada de que aquel hombre tenga intenciones para con ella. Pero como estamos llenos de orgullo en este mundo, nos creemos la gran cosa y no apreciamos la bendición de Dios. Lo mismo pasa con los cristianos que creen que son de Cristo, iglesia del Señor, porque ellos son muy buenos, no son como los demás que ni a la iglesia van. Y comenzamos a compararnos con los demás que son peores que nosotros. Dios eligió por nosotros. Dios eligió la familia en la que usted nació, la procedencia. Dios es y ahí es donde se humilla nuestra arrogancia y nuestro supuesto libre albedrío que la gente defiende. Dios le preguntó a usted si querían nacer, hermanos, en Cuba o en Nicaragua o aquí en Costa Rica o en Honduras.
Dios no pregunta, Dios decide algunas cosas por nosotros, como estas. Y entonces vemos que, y bueno, hoy en día, vean la rebeldía del ser humano. Dios asignó un sexo, usted es lo que Dios decidió que usted era, y no hay derecho de que usted quiera cambiar eso, o que usted diga, es que no me siento esto o lo otro, es lo que es, y ya, humillando nuestro gran orgullo. Pero Dios no es que decide caprichosamente. Dios es un Dios maravillosamente misericordioso y amoroso. Y Él ha escogido por nosotros hasta nuestra condición social. Y como decía un pastor una vez, que lo recuerdo, Dios sabe por qué no me dio a mí riquezas. Así que alégrese si está en una condición así, porque Dios puede ser que lo esté librando a usted de pecados terribles de avaricia, que le llevaría más a la condenación. Pero nosotros entonces vemos aquí en el Cantares cómo se habla de esta, que es tan especial para Dios, para su esposo, que es Cristo, la escogida. Y la vuelve a comparar, como habíamos leído y cantado, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Y en Apocalipsis 12, cuando hay esa visión que tiene Juan maravillosa de la iglesia, dice, vi una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies y 12 estrellas sobre su cabeza. Esa es la iglesia de Cristo.